Hola, buenos días. Mi nombre es David González, soy el director comercial de Bicuan. Lo primero, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo, por asistir a este webinar de presentación de producto, donde vamos a contarles qué es Bequan, esta solución de optimización de ancho de banda TCP, que está revolucionando el sector de los ISP. Y presento a todos ustedes a José López, CEO de nuestra compañía, que se hará cargo de la presentación. José, cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Espero que estén bien en esta situación tan extraña con este virus. Y también comentarles, antes de comenzar la presentación, que si tienen cualquier pregunta, pues pueden aquí a través de la aplicación enviárnosla como mensaje. Así que comenzamos entonces describiendo nuestro producto. Entonces, nuestro producto optimiza las redes de ISPs y cómo las optimizan. Pues ¿cómo hacemos? Tres maneras. Lo primero, aumentamos la velocidad experimentada por los usuarios con la optimización TCP. Lo segundo, permitimos ver qué tráfico, qué tipo de aplicaciones están pasando por la red con la optimización, con la tecnología DPI, de Deep Packet Inspection, inspección a fondo de paquetes. Y por último, podemos ahorrar el caudal de tráfico de datos con la gestión de ancho de banda, limitando ciertas aplicaciones en ciertos momentos, por ejemplo, cuando se llega a la congestión, para ciertos usuarios. A lo mejor unos usuarios necesitan una limitación mayor, o un sector de la red puede necesitar una limitación mayor. Ahora pasaré a explicar cada uno de estos tres aspectos en detalle, empezando por la aceleración. ¿Qué queremos decir cuando decimos que aceleramos la red? Porque nosotros tampoco hacemos magia. No, si uno, por ejemplo, tiene un usuario de la red, tiene 10 megabits y en un momento puede llegar a esos 10 megabits, nosotros no vamos a hacer que este usuario tenga más de 10 megabits. Lo que sí que vamos a hacer es que en muchos casos, como veremos, las aplicaciones, aunque haya 10 megabits disponibles, pueden enviar, por ejemplo, a 5 megabits a este usuario. Si un usuario está utilizando, por ejemplo, Netflix o una aplicación parecida, y esa aplicación le envía a 5, aunque él tenga 10, él lo que va a experimentar son 5, y 5 es lo que va a pensar que la red le está dando. Y entonces, nosotros lo que hacemos en estas situaciones es lograr que las aplicaciones utilicen lo más cerca posible todo el ancho de banda disponible. De esta manera, sobre la misma red, el usuario verá que la aplicación le envía más rápido, él disfrutará, por tanto, de una mayor velocidad de verdad. No la nominal de la red, que esa siempre ha estado ahí, sino la que en muchos casos las aplicaciones no utilizan. ¿Y por qué no utilizan esta? ¿Por qué una aplicación teniendo pues, estos 10 megabits posibles no utiliza esos 10 megabits? Pues esto es algo que se debe a los protocolos de transporte, que son es el software que en el cliente y en el servidor, en cualquier conexión, pero sobre todo en el servidor, deciden muchas cosas. Por ejemplo, se encargan de que de que los datos lleguen en orden, que si se pierde alguno se retransmita, pero también este software es el que decide en cada momento, para cada conexión del servidor, a qué velocidad envía. Y no es una tarea fácil, porque en una conexión normal, entre el servidor y el cliente puede haber muchos saltos en la red. Unos saltos a lo mejor que tienen 10 gigabits, otros 1 gigabit, otros 10 megabits. Y claro, el servidor lo óptimo es que logre saber detectar cuál es la menor capacidad de todos los saltos y enviar a esa capacidad, porque si envía más de esa capacidad, si por ejemplo la limitación está en los 10 megabits que le está dando el usuario, el ISP, pues si intenta enviar a 15 megabits a este usuario, pues va a saturar la red y se van a perder paquetes. Si envía menos, pues se deja sin utilizar la red. Entonces, no es fácil, pero TCP lo hace
lo hace bastante bien. De hecho, por eso la Internet pues va bien desde hace muchísimos años. Pero cuando hay alguno de estos tramos de saltos tienen pérdidas de paquetes, altas latencias, pues es muy normal que TCP se confunda a la hora de llegar a este óptimo y antes de lo que va haciendo básicamente es empezar más lento y subiendo la velocidad y hasta que llega al óptimo y ahí pues ya deja de subir la velocidad en principio. Bueno, pues en este camino en muchas ocasiones se va a confundir con estas redes con variabilidad y va a acabar enviando a una velocidad menor. Y ahí es donde esto es algo que se conoce y que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pues un proxy TCP como el nuestro puede ayudar. Pero nosotros con lo que ayudamos es cuando es TCP. TCP es el protocolo más utilizado en la Internet. De estos protocolos de transporte es el más utilizado. Puede ser como el 80% en la Internet. Casi todas las aplicaciones lo utilizan. Entonces, cuando se trata de aplicaciones que utilizan TCP, nosotros podemos ayudar. Y nosotros ayudamos con nuestro producto poniéndolo en el camino del tráfico de datos y para la aceleración lo que hacemos simplemente es los datos, todos los datos pasan por nosotros, lo que es TCP los optimizamos, los otros los dejamos pasar. Además de dejarlos pasar para todas las aplicaciones también vemos que llevan y también los podemos limitar, pero para la aceleración los dejamos pasar tal cual. Y lo que hacemos para optimizar es algo que se llama ser un proxy TCP transparente. Esto es algo, como decía, que se ha inventado, no, que se lleva utilizando desde hace muchos años, más de 20 años. Las redes de satélites lo tienen, sin esto no funcionan. TCP es incapaz de enviar a través de una red satélite más que una velocidad ínfima si no se utiliza estos proxies TCP que vienen a ser como unos repetidores, digamos, ¿no? Ahora explicaremos. Igualmente, en redes muy grandes de celulares, como por ejemplo en Estados Unidos, pues AT&T, Verizon, redes muy grandes llevan utilizando esta tecnología también mucho tiempo. Pero es una tecnología que hasta ahora, digamos que ha sido bastante cara. Nosotros lo que hemos logrado es traer esta tecnología, mejorarla incluso y ponerla a disposición de ISPs menores a unos precios más asequibles. ¿Y cómo funciona un proxy TCP transparente? Pues vamos a verlo con esta pequeña animación para que vean cómo pues el colocar un proxy TCP en el camino de una conexión tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido poner estos nodos en el camino? ¿Y por qué con esto pues se acelera, ¿no? Pues entonces vamos a verlo con un ejemplo. Aquí vamos a ver dos servidores a la derecha que, por un ejemplo, quieren enviar 7 paquetes, ¿no? Entonces, para enviar 7 paquetes TCP lo que haría sería enviar 1, 2, 4 y subiendo así para ver la capacidad que tiene el enlace. Y aquí vamos a poner 2 clientes a este lado y vamos a comparar uno con otro, ¿no? Entonces, los clientes cuando reciben los paquetes de forma correcta envían una CK o un paquete de confirmación diciendo esto ha llegado bien. Entonces, pues el que se le envíe más. Entonces, arriba vamos a tener el camino, un enlace sin nuestro nodo y abajo con nuestro nodo. Esto va a ser un enlace 5, aquí vamos a poner una latencia 5 segundos para que se puedan ver los paquetes, ¿no? Aquí en algún punto en medio 2 y 3 y vamos a contar los paquetes según llegan. Entonces, la clave es, aquí viene cuando el primer paquete, cualquier paquete, ronda de paquetes llega a nosotros, nosotros enviamos una CK, una confirmación, como si fuéramos el cliente final, diciéndole al servidor que ya ha llegado bien. El servidor, cuando recibe esta confirmación, como si fuera del cliente, pues envió la segunda ronda. Entonces, la segunda ronda de paquetes, ya con los 2 paquetes, pues esta la vamos a guardar en un buffer que guardamos para cada conexión TCP. Entonces ahora ya cuando nos llega la de verdad, la confirmación de verdad, nosotros ya podemos enviarla. Y entonces con esto ya, por ejemplo, en este caso hemos ganado 4 segundos sobre el camino de arriba, ¿no? Entonces lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda. Nosotros la vamos a tener antes, gracias a estas confirmaciones que enviamos antes de tiempo, y vamos a poder enviarla y de esta manera, pues como hemos ganado 4 segundos por ronda, quitando la primera no se gana, pues tenemos 8 segundos que hemos ganado, pues si esta transmisión de 7 paquetes ha tardado 17 segundos en este caso, pues arriba ha tardado 25. Entonces la clave es este buffer que montamos aquí para cada conexión, porque este buffer para el cliente final hace que
él vea esta conexión que hay como si hubiera llegado desde un servidor que está dentro del ISP, porque esta conexión, él cuando enviaba estos paquetes de confirmación, le llegaban antes la nueva ronda. Entonces, él va exactamente igual que si estuviera más cerca. Entonces, al acercar los datos, pues hemos logrado que vaya más rápido. De alguna manera estamos yendo un poquito más rápido por aquí, ¿no? Logramos ir un poquito por delante, en una ronda o dos de paquetes, es lo que intentamos siempre, y con esta ronda o dos que guardamos para cuando de verdad está listo el cliente, pues se las enviamos. Con esto es con lo que se gana con los proxies TCP transparentes. Logran. Y transparente, ¿por qué? Porque no cambiamos ni la dirección IP, ni los puertos, ni nada del estilo. En cualquier momento se puede quitar nuestro nodo de en medio, por ejemplo, porque se enrute por otro lado y la conexión puede continuar. Entonces, este es el primer mecanismo por el cual nosotros tenemos, por ser un proxy TCP transparente. Esto además todavía es más notable cuando hay cualquier tipo de pérdidas de paquetes en este tramo entre nosotros, entre el proxy TCP y el cliente final. ¿Por qué? Porque TCP no tiene problemas en principio con las pérdidas de paquetes. En esos mismos paquetes de confirmación que envía, también dice si le falta algún paquete y cuáles, y de alguna manera pues se le reenvía. Pero claro, si este reenvío, esta retransmisión se hace desde más cerca, pues va a ser mucho más rápido que si tiene que ir hasta el servidor, que puede estar a veces hasta en otro país, ¿no? O en otro continente. Pues eso es una segunda forma en la que nosotros aceleramos, porque las pérdidas de paquetes en redes, por ejemplo, inalámbricas, pues suceden muy a menudo. Y hoy en día hasta cualquier red de fibra, por ejemplo, también en el fondo es una red inalámbrica. ¿Por qué? Porque tendrá toda la fibra que quiera, pero en el domicilio del cliente final o en la empresa a donde llega, el cliente final normalmente va a acceder a esto por una red Wi-Fi. Y esta red Wi-Fi es inalámbrica y ahí se van a producir variabilidades, pérdidas de paquetes, etcétera. Y por último, hemos hablado de estos dos mecanismos de aceleración. Hay un tercer mecanismo por el cual nosotros aceleramos, que nosotros tenemos un TCP, a la hora de enviar los paquetes lo enviamos con nuestro TCP, que es básicamente el TCP estándar, excepto que tiene modificado y mejorado el algoritmo por el cual él detecta este óptimo de velocidad. En este juego de ir 1, 2, 4, 8 y ver cuándo se para uno, pues nosotros tenemos unos algoritmos que no se confunden con las variabilidades, pérdidas de paquetes, etcétera, que suceden en las redes inalámbricas y saben detectar bien cuando hay congestión y cuando simplemente las pérdidas de paquetes o las variabilidades que estas redes introducen, y entonces vamos a llegar en general al óptimo vamos a quedarnos mucho más cerca del óptimo que el TCP estándar. ¿Cuánto? Pues aquí lo podemos ver con datos reales. Nuestro producto, como luego señalaremos, está ahora mismo en servicio comercial en más de 100 redes por todo el mundo. Aquí hemos elegido pues 12 para mostrar los resultados que hemos visto en ellas. Durante una semana hemos recogido datos. Tenemos aquí en concreto de Netflix, la aplicación Netflix. No porque tenga nada de particular, sino es una aplicación más que utiliza TCP como muchas, pues es que está en todos los países y en muchos países y es uno de los principales productores de volumen en Internet, pues lo utilizamos por ello. Nada, como ejemplo. Entonces, hemos recogido la velocidad de todas las descargas de Netflix en esas redes y vamos a comparar con y sin la optimización. ¿Y cómo logramos eso? Porque en todas estas redes está nuestro equipo, luego está optimizando todo, pero nosotros siempre que tenemos un equipo optimizando en una red, dejamos un 1% de las conexiones de forma elegidas de forma aleatoria, sin optimización. Dejamos una de cada 100 conexiones sin optimización para medirla y poder comparar con otras. Entonces, estamos comparando esas conexiones sin optimización de Netflix, la velocidad de estas frente a las que sí que estaban optimizadas. Entonces, los datos están en gris sin la optimización, en rojo con la optimización. Y si nos vamos, por ejemplo, a este WISP, nos dice que de media las descargas de Netflix en esta red iban a 1,04 megabits por segundo y con optimización a 2,55 megabits por segundo. Esto quiere decir que en esa red nosotros hemos estado enviando a 2,55 y esta es la velocidad confirmada, no la velocidad de envío, es la velocidad en la que nos confirma el cliente que ha recibido. Entonces, era posible
enviar a 2,55 porque nosotros estamos enviando de 2,55 y está pudiendo, está pasando esta comunicación. En cambio, Netflix estaba enviando de media a 1,04. Es decir, la misma red, ahora con la optimización, parece una red mucho mejor al usuario final. Y muchas veces la diferencia puede estar entre no ser capaz de ver o ver con muchos problemas por ejemplo, el streaming de vídeo, a poder verlo de una forma cómoda y bien. Entonces, esto es lo que muchos clientes, de hecho, nos reportan cuando lo ponen. Aunque, como también vemos, esto aquí, todo tipo de redes, desde redes de fibra, redes de cable, aquí MNO 4G es un operador móvil con celular con 2 millones de suscriptores, aquí en España Digi se llama. Hay muchos tipos y en cada uno de ellos pues aceleramos de forma distinta. Así que les animamos a probar en sus redes, con esta luego hablaremos de la prueba gratuita que ofrecemos, a ver en su red cuánto podemos mejorar. Entonces, hasta aquí la aceleración. Lo segundo que hacemos es mejorar, ofrecerles información sobre su red. Dado que estamos en el medio y pasa todo el tráfico por nosotros, podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una operadora o una ISP, donde 3 días de tráfico, se ve, esta es una red grande, tiene 14 gigabits en ICO, y aquí se ve cómo está distribuido, por ejemplo, a esta hora, ese día de septiembre, a las 10 de la noche, pues tenía 15,2 gigabits, se ve, y de ellos el 11% era YouTube, el 8% Netflix, el 7% Instagram. Así puede ver uno la utilización, cómo se utiliza la red según las horas del día, y también ver esto ya pues agregado, ¿no? Y no solamente analizamos desde el punto de vista de las aplicaciones, también desde el punto de vista de los usuarios. Aquí, por ejemplo, lo que estaremos viendo es los 20 usuarios, aunque se puede hacer con cualquier usuario, pero, por ejemplo, los 20 usuarios que más tráfico consumen y ver, pues, en esta red que se ve, pues, que están muchos de ellos a 12,95. Debe de haber una limitación alrededor de 13 megabits en esta red, en los planes de esta red, y se ve como algunos usuarios pues, utilizan el plan mientras están conectados sin parar y otros no. Y bueno, con esto también podemos ver posibles problemas, diagnosticar cuando nos llaman por cualquier reclamo que digan que no está yendo bien la internet, pues con esto se puede ver si sí o si no, o por qué, si en Uplink, en Downlink, en qué aplicaciones estaban yendo. Ese tipo de cosas son las que ofrecemos nosotros. Y por último, hablemos de la tercera funcionalidad, que es la gestión del ancho de banda, que además puede tener la gestión de ancho de banda, la queremos hacer muchas veces cuando nuestras redes se empiezan a saturar, cosa que, por ejemplo, está sucediendo últimamente. Nosotros hemos observado muchas redes que de las que tenemos que han incrementado su tráfico en como un 30%. Y a veces uno no puede aumentar instantáneamente la capacidad que tiene hacia Internet. Entonces, nosotros en esas situaciones podemos ayudar. ¿Cómo se ayuda? Porque tampoco de nuevo se puede hacer magia. Aquí hay la capacidad que hay en ese momento y ahora de repente hay una demanda mayor. Pues bueno, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues en cierto momento pues hay que limitar algo para que quepa a través de la misma capacidad más información, ¿no? ¿Y qué limitamos y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que tiene más lógica es limitar ciertos protocolos que es, por ejemplo, en concreto, el streaming de vídeo o, por ejemplo, también en las actualizaciones de software, que son aplicaciones que si uno las limita no causan a ver, todo va a ir un poco más. Si uno limita, no hay magia de nuevo. Algo tiene que ir más lento y algo se tiene que notar. Pero las de el video streaming se va a notar menos. ¿Por qué? Porque el streaming de vídeo hoy en día todo se hace con una tecnología que se llama ABR, Adaptive Bitrate, velocidad adaptativa. El cliente de Netflix, de YouTube, está todo el rato viendo a qué velocidad puede ir. Y en función de esa velocidad pide los datos a mayor o menor resolución. Entonces lo que va a ocurrir cuando lo limitamos un poco es que va a ir a una resolución un poco más baja. Esto en general es más que aceptable para muchos, en muchos terminales. Ni se va a notar y es una forma de limitar. Y lo mismo con las actualizaciones de software. Si van un poco más lentas tampoco es algo que uno, como se está haciendo en background, no pasa gran cosa.
Entonces, si nosotros nos limitamos eso y no limitamos otras aplicaciones que de tiempo real, que por ejemplo, si nosotros limitamos la velocidad del email, pues cuando uno va a bajarse un fichero adjunto, pues va a ir más lento, porque y eso sí que lo va a notar uno y en vez de esperar 10 segundos va a esperar 20. Y eso ya sí que lo nota uno y es molesto. En cambio, si uno está viendo un video, pues lo va a ver exactamente igual, con un poco menos de resolución y no está molesto. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ayudar a limitar estas aplicaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es bastante sencillo. Nosotros vamos a elegir, se pueden poner varias políticas para empezar, para distintos tipos de usuarios o distintos tipos de aplicaciones, pero elegidos estos, pues nosotros vamos a poner un límite, por ejemplo, 4 megabits por segundo para las aplicaciones, por ejemplo, aquí estarían las de streaming de vídeo. Esto lo detectamos nosotros con una serie estos son dominios que se utilizan. No tiene uno que saber esto porque nosotros tenemos unas firmas ya predefinidas para detectarlos. Simplemente uno elige la firma de video streaming y ya está. Entonces, uno define las aplicaciones que piensa limitar. Nosotros ahí les ayudamos. El límite que tiene sentido poner dependiendo de la red, ¿no? Si uno tiene planes de 5 megabits, pues puede poner 4, por ejemplo, cosas así. Entonces, podemos también elegir a qué usuarios, porque a lo mejor tenemos una parte de la red del ISP que se puede identificar por direcciones IP o por etiquetas VLAN, y entonces a estos usuarios es a los que queremos aplicar una cierta limitación, porque a lo mejor a otros queremos aplicar otra limitación. Y por último también elegimos un umbral, si queremos, porque imaginemos que es una red que llega a 1 gigabit, pues si nosotros decimos que vamos a limitar cuando estemos en 800 megabits, de esa manera solo hacemos limitación cuando la red empieza a estar en congestión. Por debajo de esos niveles a lo mejor nos da igual en realidad limitar nada a nadie, ¿no? Porque no es necesario. Entonces, nosotros ahora vamos a poder montar varias políticas distintas para distintos tipos de aplicaciones. Esto, por ejemplo, ¿cuál es el resultado final? Pues nosotros en un ISP hemos hecho la siguiente prueba. Hacer esto, limitar a 4 megabits por segundo por 4 megabits por usuario y todo el streaming de vídeo. Si tienen dos aplicaciones de Netflix en ese domicilio o cliente, pues las dos compartirían estos 4, es decir, obtendrían 2 megabits cada uno. Para empezar, digamos que no hubo ninguna queja, ningún reclamo. Esta limitación sirve para no causa los clientes no se quejan. Entonces, lo siguiente que hicimos, pues lo pusimos las horas pares. Teníamos un script en el equipo que las horas pares activaba la limitación, las impares la quitaba. Entonces medíamos el tráfico de las horas pares, las horas impares. Y aquí se puede ver cómo con las horas con limitación y las horas sin limitación que están en gris y con limitación en rojo, se ve cómo el tráfico total de la red durante estos 4 días era pues, en concreto un 15% más alto cuando no estaba limitado. Entonces, esta es la ayuda que podemos dar, del orden del 15-20% para manejar esta falta de capacidad. Pues si uno necesita el doble de velocidad, pues va a tener, nosotros no podemos, bueno, podemos ayudar porque se va a ver mejor, todo va a estar mejor calidad, pero la red en algún momento va a tener que aumentar su capacidad. Nosotros servimos para ayudar en todo este proceso. Entonces, también además, cuando uno hace esto, se reducen las latencias, porque el streaming tiende a crear grandes latencias, porque consume todo el ancho de banda que puede, lo mismo que se adapta cuando hay poco, también se adapta cuando hay mucho. Y al hacer eso llena los buffers de la red y nosotros observamos entre las horas pares y las impares que había, por ejemplo, una bajada de 5 milisegundos cuando se activaba esta limitación. Entonces, la ventaja frente a otros sistemas que pueden hacer esto, pues está en que nosotros en TCP podemos hacer toda esta limitación sin tirar paquetes, porque en esos paquetes de ACK que hemos hablado de confirmación, aparte de confirmar la llegada de los paquetes también, y de poder retransmitir unos paquetes, de pedir la retransmisión de ciertos paquetes, también hay otro campo con el que el cliente puede indicar al servidor una ventana, ¿no?, con la que limitar y controlar exactamente la velocidad a la que le puede enviar el servidor. Entonces estamos haciendo esta limitación en origen sin que se tire ningún paquete. Luego también esto lo vamos a hacer de forma integrada con la aceleración, de tal manera que uno podrá tener en un cierto momento unas conexiones. Por ejemplo, si ponemos esta limitación de 4 megabits
unas conexiones que puedan estar yendo mal, por ejemplo, a 1 megabit, nosotros vamos a poder elevar su velocidad a 2 megabits. Pero las conexiones, por ejemplo, que ya vayan a 3,5, no las vamos a subir a 7 o a 6, sino que las vamos, como mucho, a 4 megabits. Entonces, de esta manera, nosotros limitamos, por un lado, mejoramos a aquellos clientes que están peor, que son los que nos van a llamar, los que en una red causan los reclamos, ¿no? Y luego, pero limitamos de tal manera que aquellos que no iban a llamar tampoco tengan una resolución muy alta, que nos encantaría que tuvieran siempre, pero estamos haciendo esto porque hay una limitación de capacidad. Entonces, en ese momento, si logramos que todos tengan una resolución, una calidad decente, la mejor posible, pero repartida, ¿no? Y no que a lo mejor alguno que pues, por estar más cerca, pues acabe teniendo mucho más. Pues vamos a lograr y creemos un resultado pues lo mejor posible en estas situaciones. Y por eso creemos que nuestro producto ayuda de una forma muy buena a todos los ISPs que lo utilizan. Y por último, nuestro precio creemos que es competitivo. La plataforma, como nuestro producto es en cuanto a la implementación, es un software. Es un software que se instala en un servidor estándar de Intel. Entonces, ¿qué servidor? Nosotros utilizamos a veces en muchos países unos ciertos servidores de Supermicro que tienen un precio, para dar una idea, por ejemplo, este de aquí de la izquierda podría llegar a los 10 gigabits con un costo de $1.500. Son unos servidores relativamente económicos y para capacidades menores, por ejemplo, 1 gigabit puede valer un servidor mucho menos potente. Ahora indicamos más o menos la idea. Entonces, pero uno puede llegar también, tenemos servidores que llegan hasta los 40 o 50 gigabits. Tampoco excesivamente caros, como del orden de $4.000. Se puede llegar a los 40 gigabits. Pero podemos soportar, básicamente nosotros nos pondríamos en contacto y si están interesados para una prueba gratuita, si ustedes tienen un servidor de alguna manera, nosotros, aquí es para tener una idea, para hasta 1 gigabit, por ejemplo, una CPU de i5, i7, un Xeon E3 más básico, con una memoria de 8 gigabytes, un disco de 60, no más. Lo único que hace falta es que haya 3 puertos de Internet, eso sí, mínimo. Con esto, si nos consultan para ver cuántos gigabits o megabits podría llegar a tener, nosotros les podemos validar el servidor. Si ustedes tienen un servidor, por tanto, adecuado, que nosotros les podemos les ayudamos a seleccionar, nosotros les enviamos el software. Es un proceso de instalación muy sencillo y luego, una vez instalado, se coloca en la red. Y esto también, el despliegue es muy sencillo también por una razón, porque lo nuestro funciona como un switch, es decir, no hay que poner direcciones IP ni nada. Lo que entra por un lado, tenemos 2 puertos en el plano de datos para que pasen los datos, uno hacia los usuarios, otro hacia Internet. Todo lo que entre por un lado va a salir por el otro, así de fácil. Y nosotros se pone ahí y en algún punto que vaya uno y otro. Y eso sí, puede ser más de uno, o sea, podemos tener enlaces, estos enlaces agregados, ¿no? Bondings o como se llamen. Bueno, pues estos pasan transparentemente a través de nosotros. Nosotros tenemos parejas de puertos, sí, claro, harán falta más puertos de Ethernet, los que hagan falta, pero nosotros de 2 en 2, pues todo lo que entra por uno sale al otro. Y este tráfico que está pasando por aquí es el que optimizamos. Eso sí, siempre nos hace falta un puerto más que es para la gestión, es por donde por seguridad está separado y es por donde uno le pone una dirección IP y a través de este pues podemos configurar y ver los resultados. Porque no hay mucho que hacer, pero como mínimo, claro, ver los resultados, lo que está pasando y toda la parte de DPI. Entonces, mínimo 2 puertos, uno en el lado de Internet, otro para los usuarios, y luego un tercer puerto para esto. Esto es lo mínimo que necesitamos con ese hardware. Ustedes podrán instalarlo, ponerlo en funcionamiento, nosotros les ayudamos y si ven que da los resultados que ofrecemos y es lo que les sirve a su red, pues podrían
adquirirlo. Siempre puede ser útil también por seguridad tener un enlace de bypass, ¿no? Por ejemplo, si utilizan MikroTik aquí y aquí, pues serían estos Active Backup, cualquier tipo de enlace que uno pueda tener, pues para que si se crea un enlace físico, pues pase por otro, pues bueno, es lo mismo exactamente con nosotros porque nosotros casi estamos a nivel físico. Para acabar, decir que estamos en más de 100 clientes en el mundo. Empezamos en España, pero tenemos ya en Italia, en Francia, también en Estados Unidos mucho, y ahora pues estamos creciendo en México, en Argentina y en toda la región andina estamos empezando. Tenemos ya 10 equipos instalados en Perú, ya en servicio comercial. También tenemos algunos en Asia y bueno, pues y en Sudáfrica también es otro mercado que está creciendo mucho. Algunas de las referencias de los operadores, de algunos de ellos, los más grandes y los más pequeños que tenemos. Esto todo está en nuestra internet junto con los comentarios de algunos de estos clientes. Aquí tenemos pues algunos de ellos, por ejemplo, de Wi-Fi Canarias, que fue uno de nuestros primeros clientes, pues se centra en lo fácil que fue el instalarlo y ponerlo en marcha. En otros casos, pues en red, aquí pues vieron que la navegación con YouTube y Netflix pues mejoró de una forma notable en su red. Gracias a este equipo. Otros pues también hablan de cómo en ciertas zonas de su red tenían problemas para ver los servicios de vídeo y cuando desplegaron el optimizador pues estos problemas desaparecieron. Pues este es el tipo de cosas que con los que nos gustaría poder ayudarles. Y al final pues todo esto tiene un precio y para los precios voy a dejar que David González, nuestro responsable comercial, pues se los explique. Muchas gracias, José. Básicamente ofrecemos la posibilidad de adquirir la licencia en dos modalidades, en suscripción mensual y en licencia perpetua. ¿Bien? Las licencias tienen un escalado que va desde 500 megas, la ampliación a 1 giga, 2 gigas, 3 gigas y así sucesivamente. ¿Okay? Cuando decimos suscripción mensual es un alquiler, se paga una cuota mensual que da derecho al servicio, al soporte, al mantenimiento y en el momento en que se deja de pagar pues se corta el servicio. No es una financiación, es una solución pues, de alquiler o de software as a service. El costo para una licencia de 500 megas, que es la más pequeña que trabajamos, es de $160 al mes. Con la licencia perpetua se puede adquirir en pago único. ¿Qué quiere decir esto? Pues se hace un único pago y la licencia ya es mía para siempre. Incluye el soporte durante 1 año y a partir del segundo año el soporte, que es opcional, tiene un coste del 10% de la licencia al año. De esta manera, la licencia de 500 megas, que tiene un costo de $2.921,25, a partir del segundo año, si alguien quisiera adquirir el mantenimiento, tendría un único pago de $292 al año. ¿Ok? Y durante poco más, si están interesados en el producto, nosotros estamos haciendo ahora una campaña, de normal solemos cobrar por ella, pero estamos haciendo una campaña en la que permitimos instalar la licencia, una licencia de pruebas durante un periodo de unas 2 semanas, 15 días, de forma gratuita. Si están interesados en aplicar a esta demo, a esta prueba gratuita, podrían escribir a sales@bequan.com. Si puedes volver, José, al anterior. Sí. Sí, a ver, el upgrade de la licencia es la diferencia simplemente. ¿Okay? Aquí lo hemos puesto para hacerlo más gráfico. Hemos puesto el costo de 500 megas, 1 giga, 2 gigas, pero si yo contratara la licencia de 500 megas y quisiera subirlo a 1 giga, lo único que tendría que pagar es la diferencia, ¿ok? Que me preguntaba Mario Acevedo, ¿vale? Me preguntan también el ahorro. Vamos a empezar, si les parece, con las preguntas. José, me comenta alguien, aplicando las medidas de reducción de ancho de banda, ¿hasta cuánto ancho de banda se podría ahorrar? ¿En qué casos de máximos de reducción de ancho de banda han experimentado nuestros clientes?
Sí, nosotros hemos visto el máximo en 20-25%, más allá no hemos visto. Y normalmente alrededor del 20, el 15 es lo que más comúnmente observamos. Luego, me preguntan también de qué manera puede ayudar nuestra solución a los sistemas de juegos en línea si permite reducir la latencia. Cuando se utiliza la limitación de ancho de banda y esta se aplica a las aplicaciones que más volumen consumen, como son el streaming de vídeo o las actualizaciones de software, pues se reduce la latencia porque de alguna manera se está dejando una capacidad reservada para esas otras aplicaciones que tienen un comportamiento más en tiempo real. ¿Se pueden aplicar también limitaciones al servicio de TikTok, a la plataforma de TikTok? Sí, también esa plataforma se puede. Nosotros es una plataforma que también detectamos su tráfico y si uno quiere, pues puede aplicar una limitación a esa plataforma también. ¿La limitación se aplica por cliente? Sí, la limitación cuando uno selecciona pues, los 4 megabits o los 2 o los 3 o los 10, es que quiera, pues eso incluye para las aplicaciones que se han seleccionado en esa política, porque puede haber varias, pues ese es el máximo al que van a llegar esas aplicaciones, todo el uso de esas aplicaciones que en esa dirección IP, en ese domicilio o empresa, hagan. Entonces, si es por usuario. Vale. Luego me preguntan también, en la parte de gestión de ancho de banda de limitación, ¿se limita todo el tráfico de Internet o solo el TCP? Se limita todo el tráfico de Internet. Así como la optimización la realizamos solo sobre la parte de TCP, la aceleración es de la parte de TCP, la optimización es de todo, porque nosotros podemos detectar también el tráfico, el otro gran protocolo es el UDP. En el UDP no se puede optimizar su velocidad, no se puede acelerar, pero sí se puede detectar de qué a qué aplicación pertenece y limitarlo exactamente igual que el TCP. Bueno, se limita no exactamente igual en el sentido de que no hacemos con esto que hemos explicado, con los paquetes y frenar al servidor, porque en UDP eso no se puede hacer. Lo hacemos como cualquier otra aplicación teniendo un buffer y seleccionando pues, la velocidad máxima. Vale. Me preguntan también si se tienen aplicadas colas en un router MikroTik dentro de la red, colas de limitación, ¿los límites de B1 afectarían esas colas? No, nosotros podemos estar antes o después colocados eh, antes o después de los equipos, por ejemplo, si uno hace la limitación en los servidores PPPoE, o en los concentradores PPPoE, pues nosotros podemos estar entre los limitadores y el cliente, es decir, sobre la parte que va en PPPoE, o bien antes entre la parte PPPoE y la Internet. Bueno, en un caso, pues estaremos en ambos casos la limitación, las colas que por ejemplo pueden estar en estos MikroTik, pues lo único que va a ocurrir es que, bueno, nosotros al ir más rápido la red, pues tendrán que trabajar un poco más, pero porque, claro, si uno tiene limitación de 4 megabits y en cambio un plan y hasta ahora Netflix iba a 2 y de repente nosotros hacemos que vaya a 4, pues claro, pues va a llegar. Pero bueno, en saturaciones vamos a estar exactamente igual, porque ahí están actuando continuamente. Pero no, nosotros trabajamos de forma transparente porque nosotros trabajamos tanto con colas de MikroTik como sistemas más avanzados como de Alot y esto. A nosotros, pues nada, esa es la limitación que tiene el usuario y ese es el límite contra el que muchas veces nosotros pues vamos a detectar de forma óptima y nos vamos a intentar acercar al límite que esa cola está marcando pues lo más cerca posible. ¿Se pueden establecer límites a clientes en concreto en vez de a toda la red? Para establecer esos límites,
¿El sistema ofrece lecturas del comportamiento de clientes por separado? Yo creo que lo que quiere decir es, ¿se puede analizar el tráfico de un único cliente a través del DPI y a partir de ahí aplicarle políticas solo a ese cliente? Sí, nosotros, estas gráficas que mostrábamos antes de los 20 clientes que más utilizan la red, también se puede poner para una dirección IP en concreto. Mientras la identificamos por dirección IP, podemos ver esto. Y además podemos activar para que seguir a esa dirección IP exactamente todas las... Normalmente la información que tenemos de uso de la red de aplicaciones es sobre un muestreo de la red, porque claro, se generan millones y millones de descargas en todo momento y no podemos almacenar todo eso. Pero en cambio sí podemos activar, por ejemplo, que una cierta dirección IP durante un día, dos, lo que sea, una temporada, ver exactamente qué es lo que está consumiendo para poder detectar, en función de eso, aplicarle una política solamente a esta persona o grupo de personas, porque se puede hacer una política específica por dirección IP o por rango de direcciones IP. Vale. Luego, me preguntan también si se pueden subir listas de URLs para bloquear. Porque, por ejemplo, el cliente tiene un listado de páginas de estas pornográficas que te pide bloquear Sí. la policía y demás, y le gustaría bloquearlas. El límite de políticas, el número de políticas es limitado, entiendo, ¿no? Sí, no, y hay otro problema. Nosotros, por desgracia, no podemos ver la URL. Podemos ver el dominio al que uno se conecta, pero no la URL dentro de ese dominio, porque esa URL va encriptada en general. Bueno, antes no iba, cuando había HTTP, cuando se utilizaba, pero ahora ya cada vez se utiliza menos. Y la mayor parte del tráfico es HTTPS y ahí la URL va encriptada y nosotros pues no podemos, eso lo podrá ver la NSA o poco más, pero nosotros no, un equipo como el nuestro no puede desencriptar y entonces eso como no lo vemos, pues no podemos. Entonces, por dominio, pues hay ciertos dominios que XNX, bueno, hay una serie de ellos que el contenido que tienen, si uno está interesado en cierto tipo de contenidos, pues se puede conocer, ¿no? Y se puede bloquear incluso por dominio, o sea, porque si se le pone velocidad cero, nuestro equipo va a bloquear todas las conexiones y todo el tráfico hacia ese dominio, pero por dominio, no por URL. Vale. Luego, pregunta también una persona, esto si te parece, Luis, lo aclaro yo. Comentan que en nuestra web dice que se debe comprar la licencia más la página web, la licencia más el servidor, ¿ok? Siempre en un pack. Y aquí comentamos que el servidor se puede usar cualquiera. A ver, esto lo comento nosotros en España, en Estados Unidos, en México, donde el acceso al hardware es relativamente más sencillo o los precios están más, por decirlo de alguna manera, compensados. Sí lo vendemos en paquetes, ¿no? Vendemos un pack de servidor más licencia. En determinados países de Sudamérica o incluso en Asia, donde el proceso de importación, la aduana y demás es más complejo, o a veces pues un servidor nuevo puede resultar extremadamente costoso cuando podemos trabajar sin ningún problema con un servidor de segunda mano que cumpla determinados requisitos, permitimos trabajar con el servidor del cliente. En Perú, por ejemplo, no tendríamos ningún problema en que el cliente pusiera el propio servidor, siempre y cuando nuestro equipo de ingeniería lo validara primero. ¿Cuál sería el proceso? Pues ustedes se ponen en contacto con nosotros a través de sales@biquan.com. Nos comentan, oye, mira, David, me gustaría hacer la prueba de 15 días, tengo este servidor con estas características de este modelo. Y mi equipo de ingeniería se encargaría de decir, pues para qué capacidad, pues para 500 megas. Ok, ese equipo está perfecto, o a lo mejor habría que meterle un poco más en memoria, o habría que cambiar la tarjeta de red, o directamente no nos sirve. Ok, pero sí trabajaríamos con cualquier servidor del cliente en Perú, por lo menos. Me preguntan también, a ver, ¿qué pasa si tengo contratada una licencia de 500 megas y empiezo a pasar 800? ¿Bloquearían el tráfico? Pues no, nuestro equipo no bloquea el tráfico por exceso de licencia. Lo único que ocurrirá en esa situación es que optimizaremos, es decir, haremos lo que hacemos, solamente 500 megabits de esos 800 megabits. Los otros van a pasar eh, tal cual sin optimización, pero no se van a bloquear. Y luego,
¿se aplicaría la visibilidad y las reglas de limitación sobre el tráfico que no estuviera incluido en la licencia? No, sobre eso no. Para que se apliquen todas estas cosas, pues hay que tener una licencia que se supere que esté al menos como el máximo del tráfico de la red. Pero por lo menos si hay un pico de tráfico, pues no vamos a parar ese pico, simplemente pues no va a estar limitado. Y luego la ampliación de licencia, como ha dicho David, es muy sencilla, se paga la diferencia o se habla con nosotros, o cuando tengamos en breve ya también un distribuidor local, pues se habla con nosotros y se pide que nos suban la licencia, y eso pues les envía, nosotros mismos le instalamos la licencia al momento, y ya el equipo pues podrá llegar a optimizar a más cantidad de tráfico. Luego me preguntan qué tipo de disco duro recomiendan, SSD u otro. ¿El disco duro es una limitación importante? ¿Serviría una interfaz UTP o sería ideal interfaces de fibra? Pues el disco duro no es especialmente importante, lo utilizamos poco, solamente para guardar estos datos de DPI que generamos. El SSD es preferible, pero no es obligatorio. Es preferible porque es más, en general, tiene mayor fiabilidad y eso es más rápido, pero no es un requisito. Se puede también tener discos no SSD. En cuanto a las interfaces de red, pues depende del tamaño de la red. No es necesario para nada que sea fibra. Soportamos ambas cosas, fibra o cobre. Depende, pues para menos de 1 gigabit, pues cobre está perfectamente bien, y incluso para unos pocos gigabits, si se utilizan agregados, si se tiene varios puertos, se pueden utilizar enlaces agregados de bonding y tampoco hay mayor problema. Nosotros en ese sentido somos transparentes, ambas cosas van bien. Luego me preguntan qué tipo de sistema operativo debe tener instalado el servidor. El servidor no necesita sistema operativo porque nuestro software ya proporciona todo. De hecho, nuestro software se instala como cuando instala uno un sistema operativo, un Linux. De hecho, es un Linux. Entonces, se instala igual que un Linux. Lo que pasa es que es un Linux que nosotros una distribución que nosotros hemos modificado de tal manera que tiene únicamente lo nuestro, porque lo nuestro, al estar en tiempo real pasando todo el tráfico, pues no queremos que haya nada más haciendo nada en ese servidor. Entonces, no hace falta porque viene con el sistema operativo nuestro y va a ser, y simplemente nosotros enviamos este fichero ISO que como cuando se instala, si alguien tiene experiencia instalando un sistema operativo Linux, pues es igual, un poco más sencillo porque lo nuestro no necesita prácticamente configuración más allá de la dirección IP del puerto de gestión. Bueno, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por acudir. Esta presentación luego ha sido grabada, será colgada en YouTube, podrán verla entera en el canal de YouTube de Bitcoin. Y le repetimos, cualquier persona que esté interesada en hacer la prueba es gratuita, que nos escriba a sales@bitcoin.com y estaremos encantados de atenderles. Muchísimas gracias a todos por participar, a ti, José, por la presentación. Muchas gracias a todos y que sigan bien de salud.